Bien sabemos todos nosotros, hermanos, los que estamos aquí, en este momento estamos abordando una serie de mensajes con respecto a la crianza de nuestros hijos, y en un par de mensajes anteriores enseñamos que nuestros hijos necesitan saber que ellos poseen dignidad y valor como personas por el solo hecho de saber, de haber sido creados a la imagen de Dios. Y añadimos también a esta enseñanza que eso no es todo lo que deben saber con respecto a sus personas, sino que además de esto deben saber que esa imagen buena de Dios ha sido deformada, ha sido destruida en ellos por causa de la caída. Y fue especialmente por este último punto que en nuestro mensaje anterior aprendimos que para que nuestros hijos puedan expresar una imagen correcta de sus personas, no basta con que ellos alcancen un entendimiento de su valor y dignidad, ni basta con que ellos tengan un entendimiento claro acerca de su caída que los lleve a la humildad, porque para poder expresar verdaderamente una imagen correcta de lo que son, ellos, además de estas cosas, dijimos, necesitan experimentar la obra de salvación. Nuestros hijos necesitan experimentar la obra de salvación, pues es solo dentro de la gracia de redención donde dijimos que el hombre, que la mujer puede expresar a cabalidad la imagen original de su persona. Solo dentro de la gracia el Espíritu Santo sostendrá y guiará a las personas hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Por tal motivo, enfatizamos que es de vital importancia que los padres evangelicen personalmente a sus hijos. Aquí aprendimos que a la hora de tratar directamente con el pecado de los hijos, los padres no solo han sido llamados a disciplinar y a amonestar a sus hijos en el Señor, sino también a compartirles el evangelio del Señor. Cuando los padres disciplinan, cuando los padres tratan con el pecado de sus hijos, no deben olvidarse que también deben hacerlo evangelizando a sus hijos. Y cerramos esta última parte del mensaje anterior advirtiendo de algunos peligros que los padres de manera ignorante cometemos con nuestros hijos en sus etapas más tiernas de conversión. Nuestro mensaje para esta mañana lleva por título que tengan un entendimiento bíblico de su rol y diseño. Que tengan un entendimiento bíblico de su rol y diseño. En el asombroso despliegue, mis hermanos, en el asombroso despliegue de esta imagen que hemos venido desarrollando de Dios sobre la humanidad, Dios no solo ha implantado en el hombre ciertos rasgos de imagen divina, como ya hemos visto anteriormente, sino que también de manera soberana le ha parecido bien repartir, según el propio consejo de su voluntad, algunas habilidades mentales, habilidades intelectuales, algunas tantas otras destrezas y características físicas sobre cada individuo. Y esto lo ha hecho Dios de manera soberana sobre nuestros hijos. Primero, nadie, aparte de Dios, puede decidir las capacidades mentales o naturales con las que su hijo nacerá. Nadie, aparte de Dios, puede decidir más bien la capacidad intelectual o los rasgos físicos con los que el niño o la niña nacerá. Así que es importante, mis hermanos, que nuestros hijos, en base a lo que cada uno ha recibido, aprendan a hacer una honesta evaluación de sí mismos. Ellos necesitan saber lo que tienen y ellos necesitan saber también lo que no tienen. Y reconozcan que esto proviene de Dios. Dice Romanos 12:3. De Romanos vamos a extraer solamente un principio para lo que vamos a tratar de establecer. Dijo Pablo: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener,
sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo, antes de pasar a explicar la diversidad de dones espirituales que Jesucristo dispensó sobre su iglesia, exhorta a los romanos a pensar con cordura, a pensar de manera sabia y sobria acerca de sí mismos. El llamado es a que los creyentes se observen a sí mismos con discreción, con moderación, pues el peligro de estos cristianos era que cuando ellos comenzaran a verse a sí mismos, comenzaran a enorgullecerse, a sentirse superiores a los demás por lo que Dios les había dado. Así que lo primero que Pablo hace es establecer un fundamento para la humildad, al recordarles que lo que tienen ha sido un don de gracia que no merecían, más que, sin embargo, Dios se los ha dado. Y aunque aquí Pablo, decimos, está hablando de dones espirituales, estamos nosotros solamente extrayendo el principio. Por ejemplo, Dios a su hija le concedió una belleza natural y todas las personas pueden notarlo. Como padres, ¿cómo prepararán a su hija para lidiar con este asunto? Ella necesita instrucción, necesita dirección y sobre todo una coraza de protección bíblica a las opiniones de este mundo. Si su hija es hermosa, en este mundo ella será expuesta a muchas clases de abusos y palabras y comentarios. Y hermanos, no precisamente estamos hablando de hombres, sino especialmente de otras mujeres. Probablemente en la misma iglesia tendrá que soportar la envidia y los celos de otras hermanas, incluso enfrentar algunos comentarios desdeñosos de otras hermanas que no fueron tan favorecidas físicamente. ¿Qué debemos hacer? Ella debe ser preparada. O quizás pueda darse el caso que Dios a uno de sus hijos le dotó de ciertas capacidades intelectuales y mentales. Quizás Dios le dio un hijo muy inteligente, él es muy listo, supera a todos los muchachitos de su edad. O quizás nació con habilidades artísticas, son muy obvias que las tiene, la gente puede notarlo con facilidad. O quizás fue dotado con habilidades atléticas. Como padres, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer en el caso de nuestras hijas? ¿Qué debemos hacer en el caso de nuestros hijos cuando ellos han sido dotados de alguna manera particular? Debemos guardarles del orgullo. Debemos guardarles del orgullo. Cualquier muchachito, cualquier muchachita que ha sido favorecida con estos regalos divinos puede ser severamente herido por el orgullo. En la Biblia hay dos tipos de orgullo que se reconocen: orgullo del corazón y orgullo del cuerpo. Dice Proverbios 30:13: hay generación cuyos ojos son altivos, orgullo de corazón, y cuyos párpados están levantados en alto, orgullo del cuerpo. Un joven dotado intelectualmente, mentalmente, corre el peligro de ser herido por el orgullo de su corazón. Una jovencita que ha sido favorecida con belleza física corre el peligro de ser herida por el orgullo del cuerpo. La Escritura describe así el primero: abominación es a Jehová el altivo de corazón. Proverbios 16:5. Orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Proverbios 21:4. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Eclesiastés 7:8. Y esto dice del orgullo del cuerpo: aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, la ropa de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados.
Estas expresiones bíblicas, mis hermanos, dan evidencia de esa clase de orgullo en el cuerpo y esa clase de orgullo en el espíritu. Y aunque la palabra de Dios distingue orgullo de cuerpo y orgullo de espíritu, sabemos que ambas cosas proceden del corazón, de acuerdo a Marcos 7. Ahora, ¿cómo luce el orgullo del corazón? Para ser más específicos, podemos descubrir el corazón orgulloso de nuestros hijos en 5 simples señales. Y lo mismo puede decirse de nosotros. Un corazón orgulloso es peleonero. Dice Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concibe pleitos. ¿Por qué el hombre pelea? Porque es un hombre orgulloso. Un corazón orgulloso insulta a sus hermanos. Dice el Salmo 119:51, los soberbios me insultaron en gran manera. ¿Por qué el hombre insulta a su prójimo? Porque es un hombre orgulloso. Un corazón orgulloso abusa de su hermano. Dice el Salmo 119:122, afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. ¿Por qué abusa el hombre de sus hermanos? Porque es orgulloso. Un corazón orgulloso no ora. Dice el Salmo 10:4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es no hay Dios. ¿Por qué los hombres no oran? Porque son orgullosos. Un corazón orgulloso no escucha la palabra de Dios con reverencia y temor. Dice Jeremías 13:15, israelitas, el Señor ha hablado, no sean orgullosos, escuchen con atención. ¿Por qué no escuchamos la palabra con la debida reverencia? Porque hay orgullo en el corazón. Así que un corazón orgulloso dará al menos estas 5 señales: peleonero, grosero, abusador, que no ora y que no lee la palabra de Dios. Otra forma en que se manifestará el orgullo de nuestros hijos será en su manera arrogante de andar. Un corazón orgulloso también se expresará de manera visible en sus maneras corporales. Por ejemplo, la posición erguida de su cuello, su manera de mirar, su manera de caminar, su manera de sentarse, su manera de hablar. En el Salmo 10:4 se hace una conexión del orgullo de corazón con la postura del cuerpo diciendo, levanta el orgulloso la nariz. Y ahorita todos están. En Proverbios 30:13 dice el orgulloso, cuyos párpados están levantados en alto. Y tal como lo declaró el profeta Isaías, podemos descubrir señales de su orgullo en su deseo desmedido por usar adornos externos para su cuerpo, como lo son perlas, oro, ropa costosa, vestidos costosos, peinados ostentosos o a la moda, seguir las tendencias del mundo y toda clase de baratija terrenal. Cuando los hijos han sido favorecidos con belleza, con inteligencia, con ciertas capacidades y talentos, pueden correr fácilmente al orgullo del corazón o al orgullo del cuerpo. O también puede darse el caso donde un padre diga todo lo contrario. Bueno, mi hijo y mi hija no poseen esas cualidades de belleza que la sociedad impone. Mi hijo no posee habilidades atléticas, no posee habilidades artísticas y tampoco muchas habilidades intelectuales. ¿Qué debemos hacer? La respuesta es lo mismo. Hágalo reconocer la soberanía de Dios en estas cosas, para que no se desaliente. Si su hija en verdad no canta bonito, debe ser honesto con ella. Si él o ella no son muy inteligentes, debe ser honesto con ellos. Debe encarar este asunto con honestidad. Pero nunca, mis hermanos, nunca de los nunca debe mentirles. El pastor e investigador Richard Foucault escribió una vez: los padres
frecuentemente cometen el error de ver y describir a sus hijos como a ellos realmente les gustaría que fueran y no como verdaderamente son. Si su hijo o su hija no ha sido favorecido con algunas de estas cosas, no debe mentirles, porque Dios no va a bendecir una mentira. Si Dios en su soberanía no ha dado ciertas habilidades o características a su hijo, encare esto con honestidad y con sabiduría. Enséñeles a aceptar la soberanía de Dios sobre sus cuerpos, sobre sus capacidades mentales. Leo nuevamente el principio de Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero tampoco estamos diciendo, mis hermanos, que si su hija es hermosa, que si su hijo es inteligente y dotado atléticamente, usted se la va a pasar todo el tiempo diciéndole: eres hermosa, eres inteligente. No es lo que estamos tratando. Lo que estamos diciendo aquí es que si en un momento, en aquellos que han sido favorecidos, usted ve señales de orgullo, usted debe de actuar y debe de hablar con ellos. Usted debe decirle: sí, mi hijo, sí, hija, Dios te ha bendecido con rasgos hermosos, con capacidades intelectuales, pero eso no es lo más importante. Sí, hija, eres bonita, tienes que aprender a lidiar con estas cosas, pero eso no es lo más importante, ni tu vida debe girar en amplificar esto bueno que Dios te dio y que los demás puedan notarlo. No es lo más importante. Dice Pablo en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Así que tener un conocimiento apropiado, una autovaloración honesta y prudente de las capacidades que han recibido y quién se las ha dado, ayudará a nuestros hijos a estar más preparados, para recibir críticas y estar preparados para recibir también adulaciones o alabanzas. Necesitan estar preparados. Bajo la perspectiva que nos enseña Pablo en 1 Corintios 15:10, nuestros hijos deben saber lo que tienen como lo que no tienen, pero siempre bajo esa perspectiva que fue Dios quien lo escogió por ellos. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hay una exhortación a guardar a nuestros hijos de la altanería, del orgullo, de las narices alzadas mientras caminen. Hay una advertencia. Nuestros hijos necesitan conocer cuáles son sus áreas fuertes, cuáles son sus áreas débiles, cuáles son sus limitaciones. Ellos deben alcanzar un entendimiento correcto de sus capacidades. Y padres, debemos orar. Madres, deben orar que Dios les conceda un sentido común santificado para poder trabajar con objetividad en estas cosas, en la vida de sus hijos. Porque esto que acabo de describir, mis hermanos, no es tan fácil para los padres. No es tan fácil de llevarlo a cabo. Y padres, deben orar. No es fácil para un padre hacerle saber a su hija que ella no es tan bonita. Tampoco es fácil para una madre dejarle ver a su hijo que él no es tan talentoso como los compañeros o otros que le rodean. ¿Conoce la historia de una zorrita que perdió a su cachorrito zorro? Cuentan que en un bosque una zorra lloraba amargamente la desesperación y la pérdida de su pequeño zorrito. Pasaba horas recorriendo el bosque llena de desesperación y ansiedad, buscaba en cada rincón, buscaba detrás de cada árbol, de cada piedra, preguntaba a cada animalito en el bosque y nadie podía darle información de su paradero.
Fue así como se topó con el amigo venado y con lágrimas en los ojos le preguntó: amigo venado, ¿de casualidad has visto a mi zorrito? ¿Cómo es?, preguntó él. Es bonito, precioso, la cosa más linda que jamás hayas visto. Tiene unos ojos grandes y redondos y hermosos, dijo la afligida zorra. No lo he visto, respondió el venado. Con el corazón partido, la zorra continuó su camino y se topó con una ardilla, y a esta le preguntó: amiga ardilla, ¿de casualidad has visto a mi zorrito? ¿Y cómo es él?, preguntó la ardilla. Es bonito, precioso, la cosa más linda que jamás hayas visto. Es un zorrito gordito y brilloso, dijo la afligida zorra. No lo he visto, dijo la ardilla. Con el corazón destrozado y el rostro demacrado, la zorrita continuó buscando y se topó con un búho y le preguntó: amigo búho, ¿de casualidad no has visto a mi zorrito? ¿Cómo es?, preguntó el búho. Es bonito, precioso, hermoso, la cosa más linda que jamás hayas visto en la tierra. Tiene una colita hermosa, sedosa y esponjosa, dijo la afligida zorra. El búho respondió: no lo he visto. El único zorrito que he visto fue un zorrito feo, lagañoso, desnutrido y con cola entrepelada. Ese es mi hijo, ese es mi hijo. No es fácil para los padres, trabajar objetivamente con sus hijos, sin que sus afectos paternales les nublen su visión real de las cosas. Cobran mucho más sentido las palabras del Dr. Fugates. Los padres frecuentemente cometen el error de ver y describir a sus hijos como a ellos realmente les gustaría que fueran y no como verdaderamente son. Así que, mis hermanos, por esta debilidad para los padres les es muy difícil no caer en dos extremos terribles. No caer en dos extremos. Por un lado, algunos padres alaban a sus hijos como si ellos fuesen los más inteligentes, los más hermosos, los mejores atletas del mundo. Y les hacen sentir a sus hijos que se los hace sentir de una manera día tras día, convenciéndolos de algo que no es real. Y lo que están haciendo, ellos están creando un monstruo. Lo hacen creer que sus posibilidades son casi ilimitadas. ¿Y saben qué es lo que es peor, mis hermanos? Exhiben a sus hijos delante de otras personas como si fuesen trofeos personales. Exhiben a sus hijos como si fuera una mercancía. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo personalmente pienso que pocas situaciones son más vergonzosas que encontrarse con personas que se alaban a sí mismos y que se la llevan alabando a sus hijos con una facilidad pasmosa. Nos hablan de todos sus logros, de todas sus capacidades, de todas sus habilidades, con una facilidad enorme. Tú no puedes entablar una conversación de cualquier tipo sin que ellos inmediatamente la tomen, la tornen hacia ellos o hacia sus hijos. ¿Y qué dice la escritura de esto? Proverbios 27:2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Eso es lo que enseña la escritura. Pero por el otro lado está el otro extremo. Hay algunos padres que hacen sentir a sus hijos que no sirven para nada. Les hacen sentir que por más que se esfuercen, que por más que se comprometan, nunca podrán hacerlo bien, nunca podrán llenar las expectativas de sus padres, nunca podrán llegar a alcanzar aquel nivel de personas que sus padres esperan que sean. ¿Saben qué es lo que hace esto, mis hermanos? Matarles su sentido de esperanza. Ese niño dice: yo sé que nunca voy a hacer nada bien. Yo sé que nunca voy a alcanzar nada. Por más que lo intente, yo nací para fracasar. Qué terrible, mis hermanos, es cuando un padre corre de un extremo a otro, de lo que cree que deberían de ser sus hijos, para terminar diciéndole: tú nunca haces nada bien, siempre haces todo mal. Hermano, en ambos casos, tú estás destruyendo a tu hijo. Así que si nuestros hijos han de tener una autovaloración correcta de sus personas, creo que esto debe iniciar primeramente en los padres. Debe iniciar primeramente en sus padres.
Ahora, como segundo punto, quiero añadir que en este asombroso despliegue de su imagen sobre la humanidad, Dios no solo concedió ciertas cualidades físicas e intelectuales, sino que a Dios también le pareció bueno desplegar su gloria por medio de dos géneros. Dos géneros que de manera especial expresarían rasgos específicos y característicos de la gloria de Dios. Dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Si no hubiera habido una caída, mis hermanos, este segundo punto no sería necesario incluirlo. Pero como el hombre ha caído, como la mujer ha caído y ha deformado su imagen, ahora es muy necesario que nos ocupemos en esto. Pero que especialmente como padre entendamos que nuestros hijos necesitan adquirir la habilidad, escúcheme bien, de expresarse consistentemente y apropiadamente conforme al diseño divino que Dios les asignó. Lo repito, nuestros hijos necesitan la habilidad de expresarse consistentemente y apropiadamente conforme al diseño divino que se les asignó. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir, número uno, que debemos de enseñar a nuestros hijos varones a expresar apropiadamente su masculinidad. Y número dos, que debemos enseñar a nuestras hijas a expresar apropiadamente su feminidad. Ahora, mi intención aquí, mis hermanos, no es proveerle de todas las directrices y principios que necesitamos para criar hijos masculinos, hijas femeninas. Más bien lo que haremos es ofrecer una visión amplia, un esquema general para que cada quien en casa de manera personal se ocupe en los detalles y aplicaciones diversos a cada hijo. Y para lograr esto, sería muy bueno que cada papá, mis hermanos, que cada mamá se dedique a profundizar en estos estudios personales de estos temas. Ya sea comprando algunos buenos libros acerca de la masculinidad o de la feminidad, o escuchando algunas buenas conferencias o mensajes en internet que podría tener acceso, para ampliar el entendimiento del tema de la masculinidad y del tema de la feminidad. Así que decíamos, nuestros hijos necesitan la habilidad de expresarse consistentemente y apropiadamente a sí mismos. Queriendo decir con esto que debemos enseñar a nuestros hijos varones a expresarse apropiadamente en su rol masculino. Y debemos enseñar a nuestras hijas a expresar apropiadamente su rol femenino. En tiempos como los que estamos viviendo, mis hermanos, créanme, en verdad, esta es una meta muy difícil de alcanzar. Es una meta muy difícil de alcanzar. Y usted no puede dar por sentado que usted sabe y entiende el rol femenino y el rol masculino. Y aún, mis hermanos, aunque ustedes sean cristianos, créanme, les será muy difícil entender las distinciones de un rol y del otro. La cultura que nos rodea ejerce una muy fuerte influencia sobre nosotros que es casi imposible no ser afectados por ella. En nuestra manera de pensar, en nuestra cosmovisión de las cosas. Y creo que hay al menos 5 razones fundamentales de nuestra cultura que traen mucha confusión a la hora de querer distinguir entre lo que es masculinidad y lo que es feminidad. 5 razones fundamentales por las cuales todos los que estamos aquí hemos sido influenciados severamente en comprender las distinciones de este diseño. La primera razón, el ideal unisex, lo cual no es otra cosa más que romper con todas las distinciones del género, ya sea en ropa, diseños, cosméticos, colores, estilos. Bajo esta visión, bajo este ideal, nada es masculino, nada es femenino.
y eso ha influenciado nuestra mente. La segunda razón es el movimiento LGBTQ+, el cual propone que el mundo no se divide en dos géneros, sino en lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, queer, etcétera, etcétera, y que cualquiera tiene el derecho a hacer lo que quiera hacer. Y ahora, mis hermanos, por tal confusión, podemos tener a hombres que se autoperciben como mujeres, pero que aún retienen su gusto por las mujeres y se describen a sí mismos como lesbianos. Tenemos a mujeres que por el solo hecho de vestir una chaqueta de cuero, una gorra de béisbol, ella dice que debe de ser tratada y aceptada como un hombre. Y vea lo aberrante y confuso de todas estas mentiras. El ideal unisex, por su parte, dice que tú puedes vestir como quieras, del color que quieras, maquillarte como quieras, usar bolso, pantalón, falda, y estas cosas no cambian lo que eres. Eso es lo que dice el ideal unisex. Pero el movimiento LGBT, por su parte, dice que si tú usas una bolsa, es suficiente para ser considerado y tratado como una verdadera mujer. Que si usted como padre ve a su niño jugando con las pinturas de mamá, pintándose su boca, lo hace seguramente porque él es mujer. Así que mientras el ideal unisex dice que una prenda no define tu género, el movimiento LGBT dice que sí, que por el gusto o preferencia contraria de las cosas se puede definir tu género, aunque seas biológicamente el opuesto. Confusión. Tercera razón que trae también mucha confusión es la ruptura matrimonial, el divorcio. Cuando un hogar se destruye por la ruptura del divorcio y los hijos quedan bajo la tutela de uno de los padres, ya sea de la madre, del padre, se priva a los hijos de contemplar cómo funcionan ambos roles en el hogar. Se les priva de recibir ejemplos claros de cómo luce la feminidad y cómo luce la masculinidad. Y el peligro al que se exponen es adquirir estas nociones importantes para la vida de otro lugar, de la televisión, del espectáculo, de los programas, de las revistas, de la música. Así que en un hogar así, los padres y las madres cristianas deben redoblar sus esfuerzos, deben redoblar su descanso en la gracia del Señor para este tipo de situaciones. Esto nos lleva también a la cuarta razón. La cuarta razón que trae mucha confusión para poder entender la verdadera masculinidad y la verdadera feminidad son los medios masivos de comunicación. La influencia de los medios masivos de comunicación proveen especialmente de una confusión en los roles asignados al hombre y a la mujer. Nuestros hijos hoy en día son bombardeados por toda clase de influencia ideológica, desde el kinder hasta la universidad, en las caricaturas, en la música, en el entretenimiento, los espectáculos. Todas las cosas, mis hermanos, hoy están plagadas para confundirnos en los roles, el diseño divino que Dios escogió. Y quinta razón, y muy importante, una ausencia de enseñanza bíblica en este asunto. Padres, les pregunto, padres varones, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con tu niño para hablar de estas cosas? Mamá, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste para hablar de manera específica de su diseño femenino? ¿Qué recursos has adquirido? Si no te sientes preparada o preparado, ¿qué recursos has adquirido? ¿Qué libros has comprado? ¿Qué mensajes estás escuchando que te ayuden a entender mejor este tema para poder hablarles? Si no lo hemos hecho, si ni siquiera lo habías pensado, esto, mis hermanos, quiere decir que no tienes una meta con tus hijos. Esto posiblemente podría ser una clara evidencia de que estás improvisando en la crianza de tus hijos.
no les estás llevando a ningún lado, pero aún así esperas que algo resulte. No tienes un camino definido, pero aún así esperas que ellos lleguen a un buen lugar. ¿Qué estás haciendo para entender mejor esto? Bien, decíamos que debemos enseñar a nuestros hijos varones a expresar apropiadamente su masculinidad y debemos enseñar a nuestras hijas mujeres a expresar apropiadamente su feminidad. Con respecto a los varones, la Biblia dice en 1 Corintios 16:13, portaos varonilmente y esforzaos. Si queremos que nuestros niños adquieran un saludable conocimiento de sí mismos, nuestros hijos varones deben saber que ellos son hombres y que como hombres tienen que aprender a expresarse masculinamente. Y lo harán en su manera de pensar, lo harán en su manera de vestir, en su manera de hablar y en su manera de caminar. La palabra hebrea para masculinidad significa fuerza. Dios no creó a los hombres y a las mujeres iguales. Sí los creó iguales en dignidad, en capacidades intelectuales, espirituales, pero no son iguales. Y vamos a comenzar primero con los varones. Y para esto hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esas cosas que debemos enseñar a nuestros hijos varones para que aprendan a expresar su masculinidad? ¿Qué es lo que ellos deben aprender para poder expresarse masculinamente? Y recuerda, hermanos, estamos aquí simplemente ofreciendo un esquema general. No estamos en los detalles. En primer lugar, nuestros hijos varones deben de aprender a conducirse con autoridad. Nuestros hijos varones deben aprender a desenvolverse en la esfera de autoridad. Y esto les será muy necesario porque por el solo hecho de haber nacido varones, este es un indicativo que a Dios les ha placido colocarlos sobre autoridad. Que ellos por ahora sean niños pequeños, el solo hecho de haber nacido varones significa que años después ellos tendrán que asumir un papel de autoridad. Por el hecho de ser varones. Así que si ellos habrán de aprender a estar en autoridad, ¿qué es lo que necesitan aprender primero? Ellos necesitan primero aprender a estar bajo autoridad. Ellos necesitan saber lo que significa estar bajo autoridad. Este principio lo podemos encontrar en Mateo 8, a partir del verso 5. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se maravilló de su fe. Y al final agregó: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste se ha hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cuál es el principio aquí, mis hermanos? Que nadie que no pueda estar bajo autoridad primero podrá disfrutar del privilegio de estar en autoridad después. Por lo tanto, si queremos que nuestros hijos aprendan a expresarse masculinamente, lo primero que ellos deben aprender es estar bajo autoridad primero. Vivir sometidos a sus padres. Obedientes a sus padres. Para después poder ejercer autoridad. Y esta autoridad que ejercerán consiste en enseñarles a ser firmes, decididos, fieles, trabajadores, enseñarles a tomar la iniciativa, a cultivar una actitud valiente y no de cobardía, a aprender a ser buen amigo. Todo esto está envuelto en la ejecución de la autoridad. Nuestros hijos varones el día de mañana tendrán su propia esposa y van a tener sus propios hijos. Y ellos, antes de participar de este privilegio de tener una esposa,
Y la responsabilidad de unos hijos tiene que haber aprendido primero a estar bajo autoridad en su casa, para entonces poder manejar la autoridad que Dios le conferirá en el futuro. Ellos deben aprender a manejar su fuerza, a controlar sus temperamentos, a frenar sus pasiones, a tener dominio sobre sus deseos. ¿Y dónde aprenderá estas cosas? En su casa. Porque de otra forma serán un desastre en sus casas. Y créanme, hermanas, hermanos, se los devolverán. Y tendrán a su hijo de vuelta durmiendo en el sofá de su casa. ¿Por qué? Porque su esposa y porque sus hijos no lo soportan. Segundo principio que ayudará a nuestros hijos a expresar apropiadamente su masculinidad. Ellos necesitan aprender a ser gentiles. La gentileza es tanto una característica de la masculinidad como lo es la firmeza del carácter. Un hombre que posee fortaleza de carácter, determinación, que es decidido, trabajador, pero que carece de gentileza, es muy seguro que será un hombre áspero con su esposa. Tendrá una fuerte tendencia a usar palabras crueles, será rudo, será desconsiderado, hará y demandará imposibles, abusará de su autoridad. Recuerdo una ocasión, después de salirme de dar un baño, mi esposa me gritó desde el baño: Benjamín, dejaste tus choninos tirados en el baño. Y recuerdo que fui muy áspero con ella, y le respondí: pues entonces recógelos tú. Eso sí fue rudeza, abuso de autoridad. Cuando un hombre posee firmeza, fortaleza de carácter, decisión, pero carece de gentileza, lo más seguro es que a la larga tendrá una esposa que le servirá por miedo, no por amor. El desgaste emocional de esta esposa será mayor que su desgaste físico. Un hombre que carece de gentileza a la larga hará que sus hijos, en lugar de que le obedezcan por honor y respeto, lo hagan por miedo. Pero por el otro lado, cuando un hombre es muy gentil, muy noble, carece de fortaleza, de firmeza de carácter, probablemente generará inseguridad en su familia, insatisfacción en su esposa, generará hijos inseguros, débiles. Hermanos, ambas cosas deben de estar funcionando: firmeza de carácter y gentileza. Tercer principio: si queremos que nuestros hijos aprendan a expresarse masculinamente, también debemos enseñar a nuestros hijos a ser varones serviciales. Otra expresión de la masculinidad bíblica es que los hombres deben aprender a ser siervos. Los hombrecitos de casa, mis hermanos, de ninguna manera deben terminar convirtiéndose en los déspotas, autoridades de sus hogares, de sus madres. Si ellos habrán de convertirse el día de mañana en hombres de verdad, ellos deben saber que su madre no está bajo su autoridad, sino que es al revés. Tú, muchacho o muchacha que me escuchas, tú estás bajo la autoridad de tu madre. Dios te ha colocado allí primero. Si habrá de Dios bendecir tu autoridad en tu casa, en tu trabajo, en tu empresa el día de mañana, hoy tú debes aprender a estar bajo autoridad de tu madre, para que entonces seas bendecido después. ¿Quieres ser un desastre o un fracaso? Sigue igual. Así que, niño, joven, ¿quieres crecer hasta convertirte en un verdadero hombre, un hombre respetado, valeroso? ¿Quieres convertirte en una verdadera muestra de lo que significa ser un hombre masculino? Comienza hoy sirviendo a tu madre. Comienza hoy sirviendo a tu papá. Allí inicia la verdadera masculinidad.
En el Evangelio de Lucas 22, 24 al 27, el Señor Jesús enseñó que otro de los aspectos de la autoridad consiste en servir a otros. Dice la palabra: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y si Jesús realmente era una expresión de lo que es ser un hombre masculino, y él era un hombre siervo. Ese es el espíritu que debemos generar en nuestros hijos. ¿Qué dice la Escritura? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y desde que están pequeños, mis hermanos, debemos enseñar a nuestros hijos que ellos poseerán autoridad en sus propias casas, no para ser servidos por todos, sino para servir. Cuarto principio: si queremos que nuestros hijos aprendan a expresarse masculinamente, también debemos enseñar a nuestros hijos varones a adquirir un conocimiento apropiado respecto a las mujeres. ¿Qué dijo Pedro en 1 de Pedro 3:7? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Otras traducciones dicen: vivid con ellas con entendimiento. ¿Qué significa esto? Que los hombres necesitan entendimiento, necesitan conocimiento para poder manejar a una mujer. Un hombre debe saber tratar a una mujer. Un hombre debe saber cómo hablarle a una mujer. Debe saber cómo ella piensa. Debe saber qué son las cosas que le enamoran. Debe saber cómo ella siente. Debe conocer su naturaleza femenina y todo lo que ésta envuelve. Si quieres ser un verdadero hombre, debes tener entendimiento acerca de la mujer. Pero especialmente estamos hablando de la esposa. Así que si nuestros hijos habrán de poder expresar su masculinidad, deben aprender a desenvolverse en la esfera de la autoridad. Y dicha autoridad la habrán de ejercer gentilmente, sirviendo a sus familias y teniendo un conocimiento y entendimiento propio de la mujer. No sabe cuántas sorpresas se llevan las mismas, y lo mismo puede decirse de las muchachas. ¿Cuántas sorpresas se llevan las muchachitas en la escuela? Cuando hablamos de estos temas y les demuestro que no somos iguales, que no pensamos iguales, que cuando tú le das me encanta su fotografía, él no piensa, le gustaron mis lentes, él piensa otra cosa. No es posible, maestro, usted tiene una mente cochambrosa. No, lo podemos probar, lo probamos y se asombran. Tan diferentes somos en la manera de pensar, de sentir, que necesitamos estudiar a la otra persona, saber y entender. Entonces, esto es para los varones. Vamos ahora con las niñas. Y para esto hago la siguiente pregunta: ¿cuáles son esas cosas que debemos enseñar a nuestras hijas para que aprendan a expresar su feminidad? Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Qué es lo que nuestras hijas deben aprender para poder expresarse femeninamente? Las niñas, a diferencia de los niños, poseen un conjunto de características físicas, mentales, emocionales y morales muy diferentes y muy propias de la mujer. La palabra hebrea para expresar la feminidad significa suavidad, belleza, finura, delicadeza, exquisitez, sutileza, pulcritud. Así que, mis hermanos, si Eva, antes de la caída, fue la expresión máxima de todo lo que esto significa,
Con justa razón, algunos traductores de la Biblia han dicho que cuando Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, lo que realmente quiso decir Adán cuando miró a Eva fue, wow, mamá mía. Si Eva fue la expresión completa de lo que es ser femenina, esa expresión no pudo ser tan simple. Cuenta el pastor Chris Muller en su libro Dejen a las mujeres ser mujeres, que un día su pequeña hija brincó a sentarse a sus rodillas y mirándole a la cara mientras pasaba su dedito por sus barbas y arrugas del rostro, le preguntó, papi, ¿a ti te hizo Dios? El padre respondió, sí cariño, Dios me hizo. La niña saltó de sus piernas al piso, corrió hacia el espejo y balanceándose comenzó a verse en él y preguntó, papi, ¿Dios también a mí me hizo? El padre replicó, por supuesto cariño, Dios también a ti te hizo. Y la niña, después de pensar unos segundos, dijo, bueno, al parecer Dios ha ido mejorando bastante. Alguien dijo, la mujer fue puesta a lo último en el jardín para dejar en claro el estándar de todo lo que es bello. Bien, ¿cuáles son esas cosas que debemos enseñar a nuestras hijas para que aprendan a expresar su feminidad? En primer lugar, mis hermanos, debemos enseñarles modestia. Debemos enseñarles lo que significa la modestia y qué es la modestia. La modestia, mis hermanos, es todo lo opuesto a una persona desordenada, ruidosa, sensual u ostentosa. Es una mujer opuesta a lo que es erótico, sexy y párale de contar. Vayan al libro de Proverbios y encontrarán, mis hermanos, textos tras textos que hablan de lo desagradable que es una mujer ruidosa, que es una mujer chismosa, sensual, que busca llamar la atención de los hombres para ella misma. Esto no es modesto, esto es todo lo contrario. Todo lo que los jóvenes hoy, las jovencitas, buscan hacer con su forma de vestir es atraer la vista de los demás. Esto no es modestia bíblica. Y debemos enseñar a nuestras hijas lo que es modestia. Una persona que no es ostentosa, que no es sensual, que no está interesada en atraer la mirada de otros hombres a su cuerpo. Primera de Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, ¿por qué es importante que el asunto de la ropa, en el tema de la feminidad bíblica, cuando hablamos de ropa decorosa, pudorosa, modesta, estamos hablando de algo terrenal que es indicativo de algo espiritual? La ropa y la modestia son tipos. Un tipo es un símbolo representativo de algo figurado. Por ejemplo, así como la adopción de un niño en la tierra es una figura de nuestra adopción espiritual en los cielos, así lo es la ropa de nuestra salvación. Inmediatamente después de la caída, fue Dios quien indicó a Adán y a Eva cómo habrían de vestir. Ellos escogieron la ropa, pero Dios dijo, esta es la manera apropiada de cubrirse. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Estas vestiduras, mis hermanos, eran una sombra, una ilustración de que Dios les vestiría con justicia y salvación. Por lo tanto, la ropa tiene gran significado al demostrar la gloria del Evangelio que cubre la vergüenza de nuestra desnudez espiritual. Y significa, por otra parte, que somos un pueblo santo, apartado, cambiados por Dios desde el corazón.
En Génesis 35, del 1 al 2, encontramos otra relación con el vestido y los que adoran a Dios. Entonces dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, haz un altar que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos. Vístanse de otra manera. Jeff Pollard define la ropa modesta como el resultado externo de la pureza de la mente. El resultado externo de la pureza de la mente. La ropa, mis hermanos, es la expresión visible del estado espiritual de la mujer delante de Dios. Y más adelante en su definición agrega que la ropa indecente que deja a los demás ver lo que no deberían de ver es el resultado externo de una mente en estado de vergüenza descubierta. Por esto Pablo dice a las hermanas: vestíos como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y este es un tema mucho más amplio, mis hermanos. Pero estamos solamente estableciendo una meta general. En segundo lugar, para ayudar a nuestras hijas a expresar su feminidad, debemos enseñarles a ser industriosas y capaces. La mujer que se expresa, de quien se habla en Proverbios 31, mis hermanos, no es el tipo de mujer que no sabe hacer nada, excepto preocuparse de su figura o de sus uñas, de su pelo. Esa no es la imagen femenina que se nos presenta en Proverbios, capítulo 31. Hermanos, la incapacidad, el no saber hacer nada, el no tener idea de cómo se hacen las cosas, no es parte integral de la feminidad. Ser trabajadoras, creativas, detallistas, industriosas, lo es. Dios espera que una mujer sea industriosa, hábil con sus manos. ¿Y a qué nos referimos por capaces e industriosas? Dice Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. La verdadera feminidad de la que la Biblia nos habla, mis hermanos, tiene su expresión en una mujer que es capaz, en una mujer que es laboriosa, en una mujer que sabe pensar. Dios le ha dado inteligencia, Dios le ha dado talento, Dios le ha dado aptitud, competencia, curiosidad. Y nosotros los padres debemos ayudar a nuestras hijas a cultivar esa creatividad, esa inteligencia, a enseñarle a tener buenos hábitos de lectura, de estudio, enseñarles a administrar su tiempo, controlar sus palabras, sus emociones, su dinero, sus recursos, a tener cuidado de sí mismas. Y por último, si queremos ayudar a nuestras hijas a expresar verdadera feminidad, debemos enseñar a nuestras hijas a tener una lengua misericordiosa y bondadosa. ¿Qué dice Proverbios 31:26? Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Tener en su lengua un tacto de bondad y misericordia es lo opuesto a ser chismosas, murmuradoras, insidiosas, calumniadoras, irónicas y manipuladoras. Algún ingenioso hizo esta curiosa observación: por esto Dios le puso a la lengua un frenillo y le colocó detrás de una torre de marfil. ¿Cuál es nuestra meta? Llevar a nuestras hijas a ser mujeres bondadosas, misericordiosas, maestras del bien en su hablar. Dice Tito 2, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte,
no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. A grandes rasgos, mis hermanos, esta es una de las otras metas que tenemos como padres. Y para concluir en todo este asunto que hemos hablado hoy, el ejemplo del padre y de la madre son vitales. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr esto? Nuestros hijos varones llegarán a ser el tipo de hombre que la Escritura describe como un verdadero hombre, contemplando a su padre, cómo éste hace las cosas, cómo éste toma decisiones, cómo trata a su esposa, cómo sirve a su familia, cómo maneja la economía en el hogar. Nuestras hijas llegarán a ser mujeres virtuosas en gran parte, contemplando el ejemplo de su propia madre, que sabe lo que es modestia en el vestir, que sabe lo que es modestia en el hablar, una mujer que sabe estar bajo autoridad, una mujer reconocida entre todos los que la conocen porque tiene un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hermanos, no existe ninguna fórmula mágica para lograr todas estas cosas. Recuerden, nosotros somos la primera escuela a la que nuestros hijos asisten. Ellos aprenderán primeramente de lo que ven que sus padres hacen. Que Dios nos ayude a darle a nuestros hijos una correcta imagen de sí mismos, a que expresen una imagen correcta de sus personas y puedan, en base a una correcta evaluación de sí mismos, entender su diseño y rol de Dios para sus vidas. Oremos. Padre Dios, gracias te damos, Señor, por esta hora, por tu palabra. Dios, ayúdanos a entender el diseño perfecto, Señor, que tú has establecido y que tú en tu palabra, Señor, lo muestras para que marchemos y avancemos hacia Él. Dios, bendice a cada papá, cada mamá, Señor, que está aquí presente, para que ellos puedan, Señor, entender mejor la función y responsabilidad que tienen como padres. Te damos gracias, Dios, por todas las cosas buenas que hemos recibido esta semana. Te pedimos, Dios, bendigas y nos fortalezcas. En el nombre de Jesús. Amén.